Eduardo, la primera pregunta es, la impresión mía es que la policía está utilizando estos niveles de violencia brutal para apagar y desactivar las manifestaciones. Digamos, es lo que quieren porque no tienen otra forma de hacerlo. ¿En Chile pasó lo mismo o por qué fue la brutalidad policial? ¿Como un intento de que la gente se fuera de la calle o qué fue lo que pasó? A ver, Ariel, suceden dos cosas. Creo que la similitud que está ocurriendo con lo que ocurrió en Chile y lo que está ocurriendo en Colombia hoy día es tremenda. El actuar de las policías, la retórica del gobierno, los mensajes, pero por sobre todo estamos hablando de dos policías, como es la policía chilena y la policía colombiana, que por mucho tiempo han sido reconocidas internacionalmente y se han jactado, entre comillas, de ser buenas y las mejores policías de América Latina, pero en momentos donde se tensionan las cosas, en momentos donde se pierde el control del orden público, se transforman en verdaderas máquinas de brutalidad policial y máquinas de violaciones a los derechos humanos. Además, en lo político, vemos que los gobiernos lo que suelen hacer, y al menos en el caso chileno y de cierta manera también lo que sucede allá, es que usan las fuerzas especiales, las fuerzas de control, para ir a reprimir sin discriminación, porque el grueso de las manifestaciones, el grueso de las marchas, tanto en Chile como en Colombia, son marchas donde no hay violencia, pero son focos particulares donde la policía entra con brutalidad, pero también en situaciones donde no hay violencia y la policía entra igual con los mismos grados de brutalidad. Ariel, esto es una lección tremendamente importante que deja en claro que nuestras fuerzas policiales y militares en América Latina han demostrado no tener la capacidad de manejar situaciones como esta, ni situaciones donde se les escapa el control inmediato. Hay una cosa, Eduardo, que tú recuerdas, que tal vez los televidentes que nos están viendo no lo hacen, y es que Colombia siempre quiso tener una policía como la chilena, y los chilenos siempre quisieron tener los desarrollos que tenían los colombianos. De hecho, el modelo por cuadrantes, nosotros lo copiamos de la policía chilena. Este tema de quitarle los ojos a los estudiantes con disparos de balas de goma, pareciera que en Colombia se ha vuelto una práctica sistemática. Disparan es a los ojos como francotirador. ¿En Chile pasó lo mismo? ¿Y qué ha pasado con esos casos? ¿Y cuánta gente fue la afectada? Bueno, lamentablemente tuvimos casos que se llevaron a los extremos. Los más emblemáticos fueron la pérdida de vista, y eso era particularmente porque las policías usaban no solamente armamentos que no debían usar, sino que además armas letales, entre comillas, sino que además las usaban de mala manera. No respetaron los protocolos. Cuando la policía se vio sobrepasada en Chile, Ariel, sacaron a muchos policías de las escuelas de formación, de las academias, personas que tenían un año de entrenamiento, que nunca habían disparado un arma, y se pasaron a la primera línea de las fuerzas especiales. Y de manera similar, lo que estamos viendo en Colombia también ocurre. Pero, Ariel, lo más relevante, y creo que esto es algo que va a trascender lo que está sucediendo hoy día. Hoy, al presidente Sebastián Piñera se ha solicitado que se le lleve a la Corte Penal Internacional, porque la responsabilidad de lo que sucede en manos de policías o militares es del Estado y es del presidente de la República. Entonces no podemos continuar con que cuando las policías nos sirven, los gobernantes, ¿no es cierto?, celebran lo que hacen, pero cuando empiezan a cometer violaciones a los derechos humanos, y esto va a escalar, porque escaló en Chile y siguió aumentando, creciendo, y de cierta manera bajó con la pandemia, pero los estallidos se han mantenido, la responsabilidad política es y será de quienes gobiernan. Entonces estamos además en un escenario que puede dar miles de vueltas, y si quienes gobiernan no son capaces de instruir y mandatar a las policías y a los militares que están bajo su mandato, de que tienen que hacer una labor de prevención y control sin salirse del marco del respeto a los derechos humanos, los escenarios son absolutamente terribles. Ariel, con esto cierro este tema. Cuando el estallido, cuando el estallido social parte en Chile el 18 de octubre, yo estaba en Bogotá, estaba en Colombia, y me acuerdo que me llamaron de una radio chilena y me preguntaron sobre lo que estaba pasando. Y mi pronóstico lamentablemente fue cierto, que si todo seguía de la manera que seguía, esto iba a terminar en una guerra de enfrentamiento entre ciudadanos y el Estado. Y lamentablemente así fue. Afortunadamente llegamos a otras conclusiones. Hoy en día estamos a 2 semanas de votar
votar, ¿no es cierto?, para elegir a los delegados, a los convencionales de la Convención Constituyente. Ocurrieron buenas cosas, cosas positivas, pero el grueso del legado es que fueron las violaciones más grandes a los derechos humanos que han ocurrido desde el retorno a la democracia. Y lamentablemente lo que estamos viendo en Colombia es de un grado de brutalidad inaceptable, que la comunidad internacional además tiene que moverse y no permitir que esto siga sucediendo, porque las diferencias entre Colombia y Chile además hablan de que hay una sensibilidad a flor de piel respecto a este tipo de conflictos. Entonces lo que sucede es muy dramático, muy doloroso, particularmente para quienes hemos vivido situaciones similares de estallidos como el caso chileno. Una